Hola compañeros, en la clase de hoy vamos a hablar brevemente sobre la delimitación del problema. Esta es la clase número 6 que se ha planificado para esta primera etapa y ya a partir del 13 de abril estaremos retomando con una nueva programación el resto del diseño de investigación. Entonces en esta ocasión, para poder entender qué es la delimitación del problema, vamos a comparar la palabra delimitar con especificar. Es decir, que la delimitación nos ayuda a hacer más específico el problema que queremos investigar, de manera que no sea demasiado amplio y que nos impida estudiar a profundidad los síntomas que hemos identificado. Además, cuando las investigaciones son muy amplias o su delimitación es vaga, eso nos impide poder orientar adecuadamente la investigación y corremos el riesgo de perdernos en lo que estamos investigando. Por eso dice que la delimitación es acortar la distancia del objeto de estudio en la realidad, es decir, seleccionar una parte de ese objeto de estudio, de esa realidad en la que el problema se manifiesta, a una porción de esta cuyo alcance sea viable, es decir, que nosotros estemos en la capacidad de poder investigar, que contemos con los recursos para poder investigar esa porción de la realidad. Se dice que la delimitación es tridimensional. Esto se interpreta como que nosotros vamos a hacer ese corte de la realidad en tres dimensiones. El primero es el espacio, que se refiere al área geográfica en donde se va a realizar la investigación. El tiempo, que es el periodo seleccionado para realizar la investigación, y el ámbito conceptual, que se refiere a las disciplinas y teorías que se utilizarán para describir el problema. También en algunas ocasiones se nos solicita delimitar las instituciones que participarán en la investigación, ya sea como financiadoras, como soporte o como unidades de análisis, y en ese caso se le denomina delimitación institucional. Para el diseño que nosotros estamos construyendo vamos a trabajar únicamente la delimitación del espacio, del tiempo y del ámbito conceptual. Ahora, la delimitación espacial se refiere al contexto geográfico en el que se ha identificado el problema y donde se reconocerán las unidades de análisis. Algunos ejemplos de esto, como el caso que estudiamos cuando realizamos la redacción de objetivos, el área rural del municipio de San Marcos, o por ejemplo escuelas de nivel preprimario del municipio de San Pedro Zacatepeques. Es decir, identificamos con mucha precisión y claridad el ámbito geográfico que abarcaremos en la investigación, o como vemos en el último ejemplo, el altiplano del departamento de San Marcos. Luego tenemos la delimitación temporal. Esto es haciendo referencia al maestro Neri Sakimush, quien divide la delimitación temporal en dos. La delimitación para sí, que se refiere al ámbito histórico del desarrollo del objeto estudiado, que esto ya nosotros lo trabajamos cuando se hizo el planteamiento del problema, cuando se habló del contexto histórico en el que surgió el problema y la evolución que éste ha tenido a través del tiempo. Entonces esa sería la delimitación temporal para sí. Y la delimitación en sí se refiere al tiempo que el investigador estima que utilizará para realizar la investigación. Esto es, en cuántos meses considera poder ejecutar todas las acciones necesarias para completar la investigación. Ahora, volviendo a la delimitación para sí, el maestro Sakimush dice que es importante aclarar si la delimitación se hará en uno de tres sentidos.
Por ejemplo, el primero es retrospectivamente, del presente al pasado, observar el problema a partir de hoy hacia sus orígenes. Proyectivamente es observar el problema como se manifiesta hoy y su evolución esperada hacia el futuro. Y sincrónicamente es estudiar el problema solo en el presente. Por último, tenemos la delimitación conceptual, que se refiere al enfoque teórico que sustenta la investigación, es decir, disciplinas y teorías científicas desde las que se verá el problema. A la luz de estas teorías se analizarán las categorías identificadas en los pasos anteriores. Significa que la delimitación conceptual, que también se conoce como delimitación teórica, nos ayuda a proporcionar los sustentos teóricos para el estudio del problema que nosotros estamos investigando. Estas disciplinas y teorías tienen que estar estrechamente relacionadas con la naturaleza del problema que estamos investigando y también tienen una función muy importante, ya que cuando se ha identificado cuál es ese sustento teórico que apoyará la investigación, se hace más sencillo seleccionar el método y las técnicas que se utilizarán posteriormente. Algunos ejemplos de delimitación conceptual son ciencias sociales y económicas, trabajo social, teorías humanistas, pedagogía, educación popular. Dependiendo del problema que nosotros estamos trabajando, así seleccionaremos el enfoque teórico que nos servirá de sustento para estudiar el problema de investigación. Por último, un ejemplo general de cómo se construye ya la delimitación del problema a partir de este ejemplo que se les plantea aquí, que dice efectos de los nuevos hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios en su rendimiento académico en el Centro Universitario de San Marcos. ¿Qué es lo que se quiere investigar? ¿Qué efectos tienen estas nuevas formas de alimentarse, que a veces los estudiantes, por tener poco tiempo o porque no pueden ir a su casa y tienen que comer en la calle o lo que tengan a su disposición, entonces han adquirido nuevos hábitos y cómo estos hábitos tienen algún efecto en su desempeño estudiantil? Entonces a eso se refiere el ejemplo. Ya propiamente el ejemplo de la delimitación sería así: la investigación tendrá los siguientes límites. A, que se refiere a la delimitación espacial, se desarrollará en las carreras del plan diario, disculpen, me faltó ahí, del plan diario del Centro Universitario de San Marcos. Entonces nos estamos refiriendo a que se estudiará en el Centro Universitario de San Marcos. No habla de Centro Universitario de Occidente, no habla de Extensión Malacatán, sino el Centro Universitario, las carreras del plan diario del Centro Universitario de San Marcos. Luego, lo que se refiere a la investigación temporal, a la delimitación temporal, dice: la investigación se desarrollará durante el segundo semestre del año 2020. Esto es de julio a noviembre del año 2020. Entonces ya delimitamos el momento en el que se realizará la investigación, el tiempo que nosotros necesitamos para hacer la investigación. Y como vimos, las formas de delimitar, dice: analizando los hábitos alimenticios adquiridos por los estudiantes en los últimos 3 años de su estudio. O sea, vamos a estudiar cómo han cambiado los hábitos alimenticios de los estudiantes de 3 años para acá. Entonces es nuestra delimitación temporal. Y por último, lo que se refiere a la delimitación teórica, el problema se observará desde una mirada biológica, nutricional y pedagógica, debido a que lo que queremos ver es cómo los hábitos alimenticios que estarían relacionados con lo nutricional afectan a la persona, que sería lo biológico, y cómo estos tienen efectos en su rendimiento académico, que sería por medio de lo pedagógico. Entonces,
Entonces así es como construimos la delimitación tridimensional del problema de investigación. Muchas gracias por su atención.